Buenas tardes, mi nombre es Elia Karina García y soy participante del cuarto trimestre de Derecho Procesal Laboral. Hoy les voy a hablar sobre el despido. El despido se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o la patrona para poner fin a las relaciones del trabajo que vincula a uno o más trabajadores. El despido será justificado cuando el trabajador o trabajadora haya incurrido en una causa prevista por esta ley. El no justificado es cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya incurrido en una causa legal que lo justifique. En la Ley Orgánica del Trabajo establece la garantía de estabilidad en el trabajo de la limitación de toda forma de despido. Todos los despidos que estén fuera de esta ley son nulos. Causas de despido justificado. Serán causas de despido justificado las siguientes faltas: la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho salvo por legítima defensa, injuria o falta grave al respeto o consideración al patrón, hecho intencional o negligencia grave que afecte la salud y la seguridad laboral, omisiones e imprudencias que afecten gravemente a la seguridad y higiene del trabajo, acoso laboral, acoso sexual o abandono del trabajo. También tenemos la inasistencia justificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considerará causa justificada inasistencia del trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impidan, notificar al patrón o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. El perjuicio del material causado intencionalmente o con negligencia grave a las máquinas, las herramientas o útiles del trabajo o materias primas, la revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento, la falta grave de las obligaciones que impone la relación del trabajo. Los lazos para invocar la causa justificada del despido. En caso de trabajadores con estabilidad, el empleador puede despedir al trabajador sin previo aviso cuando exista una causa justificada, como los supuestos del artículo 79 de la LOC, participando el juez de sustanciación, mediación, ejecución, indicando las causas que justifiquen el despido dentro de los 5 días hábiles siguientes. Si no lo hace, se le tendrá por confeso en el reconocimiento del despido si lo hizo sin justa causa. En caso de trabajadores con inmovilidad. En caso de que un trabajador amparado por inamovilidad incurra en una causa justificada de despido, el empleador deberá solicitar dentro de los 30 días continuos, desde que tuvo el conocimiento del hecho, en que constituye una causa justificada. Ahora hablaremos sobre el amparo constitucional. Es un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ser amparadas y protegidas cuando sientan que sus derechos y garantías constitucionales o cualquier derecho susceptible de protección han sido violados o existe por peligro de cierta violación, objeto de que se restablezca la situación jurídica infringida. De acuerdo al artículo 27 de la Constitución de Venezuela, toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Sin duda, en la Carta Magna es un derecho. Concepto de amparo constitucional según Freddy Zambrano. El amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce, el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales. Naturaleza jurídica. El objeto tutelado de esta materia es el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Esos derechos y garantías son los derechos inherentes a la persona que no figuran expresamente en la Constitución, los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales ratificados por la República. También tenemos la no discriminación, el libre desenvolvimiento de la personalidad, la cláusula abierta de los derechos humanos, la jerarquía constitucional de los tratados internacionales sobre los derechos humanos y la prevalencia sobre el orden interno, y los principios Ahora tenemos el amparo directo. Este procede con sentencias definitivas, sentencias o laudos que pongan fin a un juicio, contra sentencias interlocutorias que no admitan recursos o bien cuando ya se hayan agotado, violaciones en el procedimiento del juicio. Ahora el amparo indirecto.
En el artículo 114, la ley del amparo establece que procede contra las leyes y tratados internacionales, reglamentos y en general contra cualquier norma de observancia en general y abstracta. Segundo, contra los actos emitidos dentro de un juicio que afecten de manera irreparable los derechos sustantivos del gobernado. Tercero, contra los actos emitidos fuera del juicio y después concluido, incluyendo actos para ejecutar una sentencia. Contra los actos que afecten a terceros o extraños o a un juicio, tanto quienes son partes como los que no fueron debidamente citados. También contra los actos que proceden de autoridades judiciales administrativas del trabajo. El amparo puede definirse como aquel procedimiento de carácter jurisdiccional extraordinario y de gran flexibilidad formal para la protección de los derechos consagrados constitucionalmente, tendientes a lograr el restablecimiento de los mismos de una manera efectiva y inmediata. La acción de amparo constitucional es un mecanismo extraordinario destinado a restablecer los derechos y garantías del rango constitucional, vulnerados o amenazados, constituyendo una vía sumaria, breve y eficaz, cuyo empleo no está permitido si en el quejoso dispone de otros medios ordinarios idóneos para proteger sus derechos. Ahora tenemos las diferencias entre el proceso jurisdiccional y el proceso administrativo. En el proceso jurisdiccional, el juez es un tercero neutral en el debate, no es parte del mismo. Actúa el principio de preclusión. Cada fase, una vez concluida, se cierra, se extingue la facultad de las partes para actuar. Se persigue un procedimiento judicial dirigido a producir un efecto inmutable, el de la cosa juzgada tanto formal como material. En atención a los efectos de la sentencia, estos pueden ser declarativos, constitutivos o de condena. Ahora la diferencia del proceso administrativo. En este, la administración dirige y coordina el procedimiento. Él es el protagonista del mismo, forma parte de él. Las distintas fases son más elásticas, con bases en el principio de la autotutela. Las mismas no constituyen episodios cerrados. Se persigue un procedimiento administrativo que tiene a causar el Estado o no. Es susceptible de modificaciones por vía administrativa, lo que no impide generar su revisión por vía jurisdiccional o su modificación por medio de la potestad revocatoria. Los efectos revisten una gran variedad en cuanto a las formas y el contenido en atención a la multiplicidad de los intereses de la administración. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.